Nos vamos con nuestro boletín de noticias. ¿Qué pide la Minga? ¿Qué les ha concedido el gobierno? ¿Qué pide la Minga? ¿Qué les ha concedido el gobierno? Dos comentarios. Andrea Numeral, me sorprende que escribe @MDM Agudelo. Numeral, me sorprende que culpen al gobierno del poder que hoy tienen los grupos al margen de la ley, cuando para nadie es un misterio que se fortalecieron gracias a Santos. Sigan culpando al otro del mal propio. Y escribe @Miguelaneo de Mar. Numeral, me sorprende que todavía haya tontos útiles que mantengan esos puestos a inútiles como los dirigentes sindicales. Numeral, me sorprende que. Seguimos con nuestro numeral y hablemos de los indígenas, hablemos de los llamados desde la Minga y hablemos de las respuestas desde el gobierno. Exactamente, Juan Pablo, pues también esta conversación la vamos a tener con una investigadora muy importante a quien ya vamos a saludar del Observatorio de Comunidades Étnicas de la Universidad Javeriana para que nos empiece también a aterrizar en el contexto cultural, histórico de toda esta movilización. Hay que recordar que hay una deuda ancestral, digamos que esto también se remonta hace muchos años en Colombia, por desigualdades con los pueblos indígenas, con las comunidades indígenas. Sin embargo, pues vamos a ponerle el foco particularmente en los últimos años. Y recordemos también esa movilización que se dio en el departamento del Cauca, donde incluso hubo bloqueos en la vía panamericana, donde los indígenas, las comunidades indígenas, pedían una reunión con el presidente Iván Duque. Recordemos esta frase que me llamó la atención incluso en mayo de 2019, cuando algunos de los líderes indígenas dijo lo siguiente, abro comillas, el presidente insiste en que nos recibe en Bogotá, algo de lo que pues es contradictorio en este momento porque no se pudo hacer esta reunión. Continúa, pero nosotros levantamos los bloqueos de las vías con el compromiso de que el presidente viajaría al Cauca. Entregamos la carretera bajo el empeño de la palabra y ahora será la comunidad y las autoridades quienes definirán cuáles serán las acciones a seguir. Esto fue lo que ocurrió entonces desde ese momento y empezaron a hacer diferentes movilizaciones. Finalmente, entre febrero y julio de 2019 se llegaron algunos acuerdos, principalmente los que tendrían que ver con las rutas que se trazarían en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se llamó Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Allí los indígenas pedían transformación particularmente en materia de seguridad, porque ellos recordaban que después de la implementación de los acuerdos de paz, 400 líderes sociales habían sido asesinados, 146 indígenas asesinados, por lo que entonces empezaron a hacer unos diálogos y se fijaron 216 compromisos que estuvieron desagregados en 6 ejes temáticos. Ese fue el pacto que se hizo en 2019. Ya más adelante Paola nos va a contar un poco en detalle cuáles fueron esos compromisos y lo que ha cumplido o no el gobierno. Se le ha criticado a la Minga porque en este momento no tienen como tal un pliego de peticiones, algo muy puntual y formal. Ellos dicen que sí ha habido cumplimientos por parte del gobierno en algunos aspectos, pero es que en este momento la situación es bastante particular, porque más que remitir a un presupuesto, más que remitir a un listado de peticiones puntuales, ellos dicen es que nos están exterminando. ¿Por qué? Porque en los últimos meses se han incrementado, recordemos que según Indepaz ha habido masacres durante el 2020, algunas organizaciones lo calculan que son más de 60, Indepaz dice que son 50 en lo corrido de 2020, y uno de los departamentos más golpeados ha sido el departamento del Cauca, zona indígena ancestralmente, y por eso ellos piden protección, porque no saben, están en medio de la confrontación después de que las disidencias de las FARC se armaran, de que grupos de narcotráfico también estén azotando a la población y ellos se sienten desamparados por el gobierno. Entonces, en este momento, ¿qué pide la Minga? La Minga está pidiendo respuestas concretas para que no los sigan exterminando como pueblo indígena, para que respondan quién está matando a los líderes sociales, para que también se dé cuentas de la plata que se anunció, que se supone que se está invirtiendo, pero que no todas las comunidades lo están viendo en el territorio en materia de garantías, de educación, de planes de desarrollo que puedan impulsar su economía. Esto es a grandes rasgos lo que hasta hoy está pidiendo en este momento la Minga, Juan Pablo. Sí, y bueno, entonces, Andrea, mire, sobre lo que el gobierno dice que le ha cumplido a la Minga indígena, pues tiene que ver básicamente con el aumento del presupuesto para estas comunidades, específicamente en el departamento del Cauca. Lo que ha dicho insistentemente el comisionado de paz, Miguel Ceballos, es que aumentó en un 40% el presupuesto, esto tras esos 216 acuerdos a los que se llegó en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pero pues el problema es que para ellos esa plata no se ha visto. Lo que dice el gobierno punto por punto entonces, que sí se ha invertido,
es más de 296.000 millones de pesos, perdón, más de 250.000 millones de pesos solamente en el año 2020. Para vivienda, más de 91.000 millones de pesos en 1.650 viviendas nuevas, 580 millones para empoderamiento de la mujer indígena, más de 190 millones de pesos para fortalecer las guardias indígenas con vestuario y radios de comunicación. En el tema de cultura, el gobierno dice que ha entregado 270 millones de pesos a 400 beneficiarios de formación y apoyo a las premingas de arte y cultura. En materia de salud, el gobierno asegura que se han entregado 5.000 millones de pesos para saneamiento financiero de las EPS indígenas, y en materia de desarrollo rural, más de 25.000 millones de pesos para 400 productores en el Cauca que tienen 2 proyectos productivos que promueven la autonomía alimentaria. El problema en este tema, Juan Pablo, es que si usted ve, pues por ninguna parte aparece el tema de la seguridad, que es lo que Andrea nos cuenta, lo que más reclaman, los indígenas. Vea, hay otras cosas como proyectos estructurados en materia de recuperación de tejido social, guardia indígena, planes de vida, justicia especial indígena, proyectos productivos. En materia de deporte, 75 millones de pesos para fortalecer prácticas deportivas, recreativas, actividad física, ancestrales. Más de 1.120 millones de pesos para la ruta de reparación colectiva de 28 comunidades indígenas que fueron víctimas del conflicto armado. Y bueno, hay otros recursos, 42.000 millones de pesos para fortalecer el sistema educativo indígena propio. De todas formas, esto no es suficiente para estas comunidades, este grupo étnico, y por eso es que ellos dicen que quieren seguir dialogando con el gobierno nacional. ¿Qué nos dice nuestra experta invitada, Natalia Espinosa, investigadora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana? Profesora Natalia, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, usted escucha lo que nos cuenta Andrea, los pedidos. Usted nos cuenta escucha lo que nos cuenta Paola, que son las respuestas desde el gobierno nacional. ¿Hasta dónde lo uno se compagina con lo otro, o pareciera que estamos hablando en idiomas completamente distintos? Bueno, sí, efectivamente estuve escuchando lo que nos estaban ya comentando. Yo creo que hay un tema también, y es que dijéramos, uno sí puede pensar que hay unos elementos, dijéramos, con los que viene cumpliendo el gobierno, tal como ustedes venían señalando el tema de vivienda, de cultura, de estos proyectos productivos o de fortalecimiento. Y lo que yo creo un poco es que lo que ha venido planteando la Minga y este tipo de organizaciones que se han movilizado no solamente ahorita en el 2020, sino que vienen, dijéramos, de unos procesos mucho más históricos de organización y de movilización, son unos cambios, si se quiere, más estructurales. Entonces, claro, uno sí puede ver, dijéramos, que hay unos presupuestos con los que el gobierno viene cumpliendo, algunos de ellos porque son obligaciones como tal del Estado que tiene frente a sus comunidades y frente a la sociedad, pero aquí empezamos a ver unos temas que siguen estando en el debate, que se tocan muy poco y que tienen que ver, por ejemplo, con la distribución de la propiedad de la tierra en el Cauca, que sigue manteniendo unos niveles de concentración muy altos. Entonces yo creo que un poco pensar y tratar de debatir, un poco de reflexionar sobre lo que viene pidiendo la Minga en este momento, tiene que ver con estas deudas históricas que ya habían llegado, sobre unos problemas que vienen siendo más estructurales, ¿cierto? Y que no se solucionan solamente con dar unas partidas presupuestales, sino que implican, dijéramos, como fortalecer mucho más esos otros temas que si bien han quedado un poco como a un lado, que no se abordan con una mayor profundidad. Sí, Natalia, mire que incluso de manera también, hay que decirlo, despectivo, yo he escuchado en círculos políticos, no ante micrófonos obviamente, pero sí lo comentan muchos políticos desafortunadamente, y es que dicen los gobiernos se tienen que poner las pilas es con los indígenas, con los indios, y lo hacen de manera despectiva porque saben que estas movilizaciones han puesto en jaque a muchos gobiernos. Recordemos que también cuando ellos se unieron al paro durante el gobierno Santos, el presidente Santos en ese momento dijo ese tal paro nacional no existe. Entonces estas movilizaciones de alguna manera son recurrentes en los gobiernos, pero no se ha afrontado de manera directa y concreta. Hablando sobre el tema de la tierra,
Incluso una senadora del Centro Democrático fue muy polémica y criticada porque en su momento dijo, bueno, entonces, pues que dividamos la tierra de los indígenas para que quede en el departamento a un lado y el resto, pues para que vivamos este departamento del Cauca, y eso fue considerado como sectario y también como xenófobo. Analicemos el tema de la tierra y lo que es verdad o no de la distribución de las comunidades indígenas y la deuda del gobierno, del Estado más bien. Bueno, sí, precisamente ese es un tema que se ha tocado incluso por algunos como de los sectores que se oponen un poco a este proceso de la minga. El tema de la tierra es un tema que hay que mirarlo con muchas pinzas, dijéramos, con mucha delicadeza, porque no es un tema simplemente, por ejemplo, de contar cuántas hectáreas se tienen o cuántas no. Entonces, por ejemplo, un tema que salía es como que los indígenas tienen más o menos en Colombia como titulados casi 30 millones de hectáreas, pero cuando uno mira cuáles son los usos del suelo, cuál es la vocación agrícola o forestal que tienen estas tierras, encontramos, por ejemplo, que casi unos más o menos 26 millones de hectáreas están dedicadas a bosques y a conservación. ¿Cierto? Esto ya nos está poniendo entonces que los indígenas tienen muy poca tierra de la que está titulada en resguardos para la producción agrícola, dijéramos, y para desarrollar proyectos productivos. Entonces aquí ya empezamos a ver una lista. Pero otra de ellas que ver también con que las titulaciones en los resguardos que se hacen a través del registro en catastro se hacen a través de una propiedad comunal, ¿cierto? Entonces uno dice, no, bueno, es que en el Cauca podemos encontrar más o menos, perdón, es que a nivel nacional encontramos que hay más de 760 resguardos titulados para las comunidades campesinas, pero cuando uno mira la distribución al interior, ¿cierto? Entonces uno encuentra que un resguardo puede tener o puede ser para 1000 familias indígenas, es decir, que cada una tendría más o menos 3 hectáreas de tierra para cultivar. 3 hectáreas, es, por ejemplo, en el caso del Cauca, es mucho menos que el promedio de la unidad agrícola familiar, que está, creo que la mínima son 2 hectáreas para el caso del Cauca. La unidad agrícola familiar es esta unidad de medida que se ha establecido en la que una familia campesina o indígena o afro pudiera suplir sus necesidades básicas de subsistencia y así crear, y además, perdón, crear un excedente mínimo para suplir esas necesidades que no las da la producción, dijéramos, como hay pan coger. Entonces aquí encontramos también que hay un tema mucho más complejo frente a la tierra. Sí, sumado a eso quisiera preguntarle frente al fenómeno de la tierra, de lo que le corresponde a las comunidades indígenas, ¿qué está pasando con aquellas zonas donde los indígenas no tienen ni siquiera ni voz ni voto? Pongo un ejemplo, el caso de los Nucac Macú en el departamento de Guaviare. Por lo menos en el Cauca, la Minga ha logrado ser escuchado, por lo menos que les presten algo de atención por parte del Estado o por lo menos el país, pero digamos otras comunidades como los Nucac allí en el Guaviare, ellos no se sabe nada y están totalmente sitiados por narcotráfico, por minería ilegal, por explotación también de tala de árboles. Entonces están siendo afectados, pero no hay nadie que los escuche y nadie pone el ojo en estas zonas del país y ellos están perdiendo bastantes hectáreas frente a los grupos armados ilegales. Uh-huh. Sí, efectivamente yo creo que ese también es un llamado a que desde distintos sectores de la sociedad, tanto desde la academia, pero también, dijéramos, desde los políticos mismos, ¿cierto? Es muy importante pensar en las diferencias y en las particularidades que tienen los territorios. Dijéramos que una ganancia, si se quiere, que ha tenido el Cauca es que las organizaciones indígenas tienen una trayectoria histórica desde mediados del siglo pasado muy fuerte en términos organizativos y yo creo que eso ha sido importante porque les ha permitido visibilizar, ¿cierto? Mucho más todo este tipo de problemáticas que se vienen presentando. Pero yo creo que sí es importante y es necesario pensar en estas otras particularidades, ¿cierto? En estas otras comunidades indígenas que se están enfrentando a problemáticas muy complejas como efectivamente en la Amazonía, por ejemplo. Y ahí simplemente para señalar un tema que yo creo que es importante y es el valor que tienen estas comunidades, por ejemplo, en la selva amazónica colombiana frente al tema de preservación de los bosques. Entonces, hay varias investigaciones, entre ellas algunas como de la Red Amazónica de Información Socioambiental, que han demostrado que los niveles de deforestación que tienen las comunidades indígenas son muy bajos a comparación de los que tiene, por ejemplo, la tala ilegal que se da sobre todo en baldíos o en tierras privadas. Entonces,
Yo creo que un poco sí es necesario poder apoyar mucho más y poder visibilizar lo que está pasando en estos otros territorios que son muy complejos. Igual el Cauca también tiene unas situaciones muy complejas en términos sociales y políticos también, pero el llamado yo creo que también es a mirar qué está pasando con los indígenas en distintos territorios del país, no solamente en el Cauca. Sí, profesora Natalia, yo quiero preguntarle sobre el tema de la pobreza en esta población, porque según el DANE, en los registros que entregó recientemente sobre la situación de pobreza en Colombia el año pasado y específicamente de la comunidad indígena, pues vemos que hay un 59% de ellos que está en esa condición y esto es sumamente grave porque es casi el doble del total de la población colombiana. Pero entonces, en ese sentido, esto significa que los recursos que ha entregado el gobierno, no solamente este gobierno, sino históricamente, no les alcanzan para salir a ellos de esa condición, o como decía también aquí en los micrófonos de la W, la senadora Paloma Valencia, pues no se sabe si es que ellos cogen y se los gastan mal gastados. Bueno, ahí yo creo que habría que mirar un poco cuáles son esas variables, ¿cierto? Esas dimensiones con las que el DANE viene midiendo los niveles de pobreza. Si se refiere a pobreza multidimensional, si estamos hablando No, solamente ahí está, de... el DANE se refirió solamente a pobreza monetaria en ese informe que yo le estoy mencionando. Listo, bueno, entonces ahí yo creo que lo que nos llama esto la atención es que efectivamente los sujetos populares del campo, tanto las comunidades indígenas como las comunidades afro, como las comunidades campesinas, pues tienen unos niveles mucho más altos de pobreza monetaria, claramente, dijéramos también por las condiciones de producción de que tiene la economía campesina, dijéramos que yo no creería un poco que sea tal vez como lo venía planteando la senadora Paloma Valencia de que no se sabe qué hacen con la plata, sino que creo que habría que mirar muy bien cuáles son los ingresos que ellos están teniendo, ¿cierto? La producción de pan coger, dijéramos por las condiciones mismas de la producción campesina, pues tiene unos riesgos mucho más grandes, ¿cierto? El tema de no tener una infraestructura para sacar los alimentos de sus territorios y llevarlos a las plazas a venderlos, por ejemplo. Todos esos gastos que se van incrementando desde que ellos producen hasta que sale y se comercializa, pues implican también como unos gastos en los que se ha demostrado, dijéramos, en distintas investigaciones, algunas que se han hecho incluso en la Universidad Javeriana, que en esa cadena de valor, dijéramos, de esos productos, que es como el fuerte de ellos, pues empiezan a tener unas pérdidas muy grandes y finalmente son los que están teniendo muchos menores beneficios o muchos menores ingresos económicos frente a la producción agropecuaria. Finalmente, creo que ese sería un punto importante a tener en cuenta. Una última pregunta, profesora, y es porque además es un comentario que se volvió reiterativo, más aún con una noticia que surgió ayer de la destrucción por parte de las autoridades de más de 60 laboratorios para la fabricación de estupefacientes en zonas relacionadas con las comunidades indígenas. La relación entre las comunidades indígenas del Cauca y el narcotráfico es cierta, qué tan cercanos son, es verdad que cuidan cristalizaderos, o eso hace parte, digamos, de una mitología que se ha creado en torno a esas comunidades. Bueno, yo creo que precisamente este es un tema también muy complejo y muy polémico. Yo aquí llamaría un poco como a la sensatez, a la necesidad de realizar investigaciones serias, un poco, ¿cierto?, rigurosas, que nos permitan mirar cuál es la relación que tienen las comunidades frente a los grupos armados que están en estos territorios. Yo creo que aquí hay unos temas también de pérdida de autonomía de las comunidades sobre sus territorios, porque hay actores armados que están forzando, que les están obligando. Si dijéramos, creo que no es tan fácil decir es que acá todos somos amigos, pues creo que comprender estas dinámicas implica análisis muy serios y muy rigurosos, porque yo creo que ha sido muy fuerte la estigmatización y la criminalización que se ha hecho contra estas comunidades por estar en estos territorios tan complejos, y que lo que ha llevado finalmente es a un aumento de asesinatos y de violaciones a los derechos humanos de ellos. Entonces creo que sí hay que ser muy cuidadosos con estos temas. Yo creo que en las circunstancias en las que estamos hay una presión muy fuerte de distintos grupos armados por seguir vinculados con el narcotráfico, ¿cierto? Y esto pues lo que está haciendo es que está presionando a muchas comunidades de estos territorios que quieren salir de ahí. Creo que eso se demostró con el apoyo que le han dado en distintos momentos, o más bien de manera continua, a el tema de la sustitución de cultivos declarados de uso ilícito.
creo que eso es una muestra de que ellos no están acá, dijéramos, como en una connivencia directa con estos grupos armados, sino que precisamente lo que quieren es alternativas estructurales para poder salir de estos cultivos que tantos problemas les han traído a sus territorios y poder, dijéramos, pensar en una producción campesina, pues de productos que alimenten a todo el pueblo colombiano. Natalia Espinosa, investigadora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Gracias a ustedes. Hasta luego.